Pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos, entramos en el último bloque de este tramo del programa, vamos con la última entrevista de esta parte. Así es, ustedes ya lo saben, el gobierno elaboró un proyecto de ley para atender la situación de la caja de profesionales que ahora el Parlamento comenzó a tratar hace algunos días. Recordemos que la institución arrastra un déficit desde hace muchos años y en los próximos meses se quedaría justamente sin fondos para poder hacer frente a sus obligaciones. Así que para conocer cómo se está trabajando este tema en la comisión y qué plazos se manejan, vamos a recibir ahora a Pedro Gisdonian, él es diputado del Partido Nacional y además integra la Comisión Especial de Diputados relativa a la Caja de Profesionales. Muy buenos días, ¿cómo estás, Pedro? Un gusto estar con ustedes, feliz día. Igualmente por la audiencia. para ti. Bueno, fuiste uno de los legisladores, digamos, que fue más crítico, hablaste de que hubo una inexistencia de diálogo en lo que fue la conformación de este proyecto de ley, también hablaste de que este tema es una bomba que preparó el Frente Amplio y que ahora le está explotando. ¿Cómo ves el balance de lo que ha sido este periplo? Lo digo y lo repito porque estoy convencido de que es así. A nosotros nos tocó trabajar en la reforma de la seguridad social, presidir la comisión, luego tuvimos la instancia ya de la caja profesional y obviamente creo que en ese momento la calculadora electoral, tanto Frente Amplio como Cabildo Abierto, en su momento tampoco acompañó lo que fue la ley Express del año 2023, que traía las soluciones prácticamente las mismas de que está presentando el Frente Amplio ahora, con el agravante de que es el mismo texto con todos los porcentajes más altos de lo que es los aportes y los impuestos que se están poniendo. Entonces, al haber estado en esa instancia, al haber escuchado a muchos en su momento dar algún tipo de explicación o de justificar... En el año 2023. Claro, el no voto en ese momento... A mí me encantaría saber cuál es el argumento ahora de los que en su momento no votaron y ahora van a votar, cuando estamos hablando de un texto calcado, pero con una carga mucho más grande tanto para los trabajadores como para los jubilados. Ese intercambio para poder dejar saldada esta interrogante no lo has podido tener. Bueno, no, por eso nosotros hablábamos de que no hubo diálogo. Básicamente, la ley fue del 2023, ahí se dijo que se iba a empezar a trabajar. Bueno, este gobierno fue electo sobre fines de noviembre, nos dijeron que empezaron a tener reuniones en diciembre y la verdad, de todo ese tiempo, de todo ese trabajo que tendría que haber habido, de un diálogo que no existió, el resultado es el mismo proyecto de ley, pero con más carga a los trabajadores. En definitiva, básicamente lo que pasa cuando gobierna el Frente Amplio. No hay plata y se carga a los trabajadores y se carga a los jubilados. Una duda que me surge de ahí es que lo que vos decís es están utilizando las mismas ideas o los mismos instrumentos con mayores aportes. En realidad lo que hay que solucionar es la cantidad de plata que falta. Los cálculos en función de, bueno, cuánto se necesita ahora, o los cálculos que había hecho el gobierno anterior sobre cuánto se necesitaba en 2023 con el proyecto anterior, ¿qué es lo que señalan? Bueno, a ver, obviamente que del 2023 hasta ahora lo que pasó fue que la caja se comió lo que eran las reservas y el valor de las reservas y los intereses también que generaba eso. O sea, entonces, el factor tiempo es lo que explica eso. Bueno, es lo que dice el Poder Ejecutivo que explica eso. Nosotros entendemos, luego de la comparecencia, recordemos que este proyecto de ley a nosotros nos vino, se le dio entrada y nos vino completo con la exposición de motivos el día miércoles de tarde y el jueves de mañana teníamos el Poder Ejecutivo que supuestamente nos iba a venir a dar las explicaciones. Digo supuestamente porque ante la interrogante que vos nos planteás, ellos nos decían que, bueno, que este proyecto iba a ser más sustentable que el otro. Y la verdad que la única explicación lógica que puede haber a eso es que va a recaudar más. Porque si usted sube 2 puntos cada una de las franjas de los jubilados, si a usted le va a subir 4 puntos de aporte a los profesionales que están activos, obviamente que va a tener una recaudación más grande y un aporte del Estado también, que es mucho más importante, va a tener más viabilidad, obvio. ¿Basado en qué? En sacarle a los trabajadores y a los jubilados. En estos días se están recibiendo distintos colectivos que vienen con distintas propuestas. Una de las propuestas, por ejemplo, habla de que las personas declaradas en no ejercicio empiecen a aportar a la caja. ¿Cómo ves vos esa propuesta? Bueno, obviamente que cuando estamos ante un proyecto de este tipo, lo primero que surge es la posibilidad de los colectivos de que lo afecten lo menos posible. Y cuando tenés una situación dramática como la que tiene la caja, que tiene un par de meses nomás de viabilidad, aflora la imaginación y el trabajo y está bien, es lógico. Han venido propuestas desde integrar a los trabajadores profesionales que hoy están en relación de dependencia, que puedan hacer un aporte. Han venido propuestas justamente de ver si una parte de la SAFAP, de lo que se aporta a la SAFAP, pudiera ir a la caja profesional. Obviamente que hay varias posibilidades que también hay que ver
qué viabilidad tienen y si son posibles, ¿no? Porque a mí me gusta hablar siempre de medidas justas y posibles, porque obviamente a nadie puede estar de acuerdo, creo yo, por lo menos nosotros no estábamos de acuerdo en subir los impuestos, y bueno, subir 4 puntos a lo que está actualmente la tasa de los activos, cuando desde el 2023 se subió 2 veces, a 18 ahora como está y se borró pila de gente, nosotros entendemos que subir hasta 22,5 los aportes lo que va a generar no es mayor recaudación, sino que más gente todavía se borre de la caja. ¿Tienen medido o no, digamos? No, es lo difícil. que nos dicen que cuánta gente se va. Claro. Y bueno, no, tenemos el antecedente que de 16 subió a 18 y se borró pila de gente. En definitiva, si lo subís a 22, porque el 40%, esto está bueno capaz, porque hay mucha gente que no lo sabe, de la gente que aporta a la caja profesional tiene otro aporte. O sea, son lo que se llama voluntarios. Entonces, ante la imposibilidad de tener de pagar sobre un ficto que es un aporte importante, teniendo la posibilidad de tener otra jubilación, obviamente hay muchos que se van a borrar. Sí, en realidad esos casos son los aportes voluntarios, en realidad son, me entiendo, los que tienen los mejores salarios, que aparte eligen el aporte voluntario porque adquieren otra jubilación. Me parece que parte del problema está justamente en los otros trabajadores que se terminan borrando porque no les da, básicamente, por cómo están establecidos los fictos y que no reconocen. Las dos cosas. Una, la que ya les cuesta pagar, y todavía con esto lo que va a pasar es que va a haber un retroceso también en las categorías, y eso el Poder Ejecutivo dijo la mitad de la verdad cuando fue, porque ellos hablaban de que con este cambio no va a haber un aumento, que van a seguir pagando lo mismo, pero el proyecto también trae aparejado un cambio en la escala. Entonces lo que va a pasar es que van a aportar lo mismo, pero se van a jubilar por menos plata, porque van a estar en una categoría inferior. Un par de preguntas que me quedan sobre la posición en relación al proyecto. Una es, el proyecto anterior no salió, entre otras cosas, vos lo mencionabas, es verdad, no lo votó el Frente Amplio, pero tampoco lo votó Cabildo Abierto y por lo tanto fue el gobierno el que no logró hacer funcionar sus mayorías para poder aprobarlo, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque cuando hay una solución que es buena para el país, a mí me parece que hay que votarla. Entonces, el Frente Amplio tenía muy claro la situación que tenía la caja profesional, como tuvo en su momento la caja bancaria, y en ese momento sí operó el Frente Amplio y la votó, y la acompañó, y no le importó si Cabildo lo votaba o no lo votaba. Yo creo que acá lo que hubo sí fue una gran demagogia por parte del Frente Amplio de no querer poner un impuesto faltando un año para una elección. Cuando sabía todo el mundo, empezando por la caja profesional, que ese proyecto sí lo votó y lo aprobó en directorio, y el Frente Amplio lo rechazó en el directorio, porque también cuando hablamos de diálogo, cuando hablamos de intercambio, me parece importante que existan estas cosas, porque cuando hay una voluntad de trabajo, usted trata de llegar a un acuerdo. Para bailar el tango se precisan dos. Entonces, a mí cuando me hablaban de que el gobierno no logró los acuerdos, nosotros en ese momento intentábamos, cuando hay una voluntad y hay un margen. Usted no va a hacer una reforma para dejar todo como está. Las propuestas que había en ese momento para llegar a un acuerdo no cambiaban la realidad de la caja y por esa razón no se terminó votando. Y vos decís ahora que el proyecto es calcado del proyecto anterior. ¿Ustedes lo van a acompañar? O sea, ¿cómo se van a parar? No, el calcado, pero con mucho más impuestos. Con más impuestos. No, nosotros lo que vamos a hacer es lo que no hizo el Frente Amplio, que es tener una responsabilidad y tener, sobre todo, un criterio para evaluar cuáles son las propuestas y qué es lo mejor para la caja. Obviamente, la situación de la caja no permite grandes cambios porque precisa inmediatamente tener una inyección de dinero porque no puede pagar las jubilaciones. Algunos hablan de julio y otros en agosto, pero en realidad es prácticamente lo mismo, por lo cual, dentro de lo que sea posible, de lo que es la realidad, nosotros vamos a avanzar en una solución, primero que trate de salvar la actualidad, pero me parece que acá lo que tiene que haber sí es un trabajo serio, un diálogo amplio y que en definitiva busque darle una viabilidad mucho más, digamos, en el tiempo, pero que sea autónomo, ¿no? Nosotros no podemos estar como hemos estado con la caja bancaria, que tuvo una reforma en el 2008 y en el 2023 ya estaba fundida de nuevo. Entonces, si quieren un diálogo, lo vamos a tener. ¿Pero se reconoce que el proyecto anterior ya no sirve por el tiempo que transcurrió o creen que todavía podría funcionar? No, nosotros obviamente estamos trabajando con los técnicos. Hace una semana que tenemos los números en definitiva que va a haber. Yo pedí especialmente que luego de que vengan las delegaciones de los colectivos vuelva el Poder Ejecutivo, vuelva el directorio de la Caja, porque obviamente hay una responsabilidad por parte de quienes plantean esto de hacer justamente una posición clara y con más números, ¿no? Porque yo no concibo que la respuesta es que esto es más viable pura y exclusivamente porque va a recaudar más. Ahora,
por dónde está la salida, porque es claro y me parece de recibo en la discusión política que ustedes le reprochan al Frente Amplio que no les votó una solución que tiene muchas similitudes con esta que están planteando ahora. Los profesionales le tienen que reprochar al Frente Amplio. Bueno, sí, está bien, la discusión de los profesionales también está bien, pero es otro tema. Voy a la solución política. El reproche político, porque no les votaron en su momento, cuando la situación ya era urgente en ese momento. La observación de que los aportes son mayores, tanto el del Estado, que creo que ni estaba en el proyecto anterior, más los pasivos y los activos, está bien arriba de la mesa. Ahora, la pregunta es cuánto dinero se necesita. Vuelvo a lo mismo. Entonces, si el dinero que se necesita es el que marca el Poder Ejecutivo ahora, porque el factor tiempo cambió los números que se habían estimado en el 2023. ¿Ustedes van por esta iniciativa pensando en que justamente utiliza los mismos instrumentos a los que ustedes habían apelado en el 2023? Bueno, cambió la realidad. El proyecto anterior sí prevía un aporte del Estado que iba atado a lo que era la mejora en la gestión de la caja. O sea, a medida que la caja iba mejorando los ingresos, el Estado iba colaborando, que creo que era algo también coherente con lo que hablaba hoy de empezar a darle una viabilidad. Nosotros entendemos que este proyecto que trae un aporte de 110 millones de pesos por mes para, de alguna manera, paliar esto, que creemos que va a ser junto al aporte de los jubilados, porque los jubilados ya pagan IAS, se le quiere poner un impuesto de hasta 12% extra, o sea que la recaudación va a estar ahí porque eso no pueden zafar, por decirlo de alguna manera. Las estimaciones hablan de que el aporte es algo más de 40 millones de dólares anuales por parte de los pasivos y unos 30 millones de dólares más o menos anuales, por lo menos en los primeros años, por parte del Estado, más el aporte de los activos, ¿no? Bueno, el aporte de los activos, que también ahí hay un reproche que creo que es lógico, que capaz que es un cambio a hacer, porque este proyecto trae una modificación en relación al cálculo de los timbres, que viene a ser una especie de aporte patronal para los trabajadores profesionales independientes. Todos han sido unánimes en reclamar que estos timbres se ajusten por el índice medio de salario. Hoy es por el índice de consumo, entonces, ¿qué pasa? Eso trae aparejado una diferencia. Creo que es un tema importante, principalmente porque nosotros estamos convencidos de que 22,5% para los activos es totalmente impagable para muchísimos profesionales y es un gran incentivo que para que los voluntarios dejen también la caja. Por ende, la desfinancien cada vez más allá del aporte que haga el Estado y lo que le descuentan a los jubilados. Yo me pregunto, capaz que este es un problema que lo dimensiono a manera particular y no es tan grave, y capaz que no se siente en todas las profesiones, pero sí en algunos sectores de actividad puntuales, y está vinculado a que todo este conflicto no termine siendo desestimulante a nivel de ser profesional y de expulsar a los profesionales de nuestro país. Finalmente tener un capital humano peor, porque estamos hablando de una caja que no es autónoma, que se funde, que perdió credibilidad, que busca más recaudación, que aumenta los fictos de manera arbitraria y a valores altísimos, que a la promesa de que los profesionales no estaban en ejercicio, igualmente ahora estén obligados a pagar. Al final de cuentas uno dice... Digo, ¿conviene terminar la carrera? Sí. Bueno, hay muchos que justamente le quedan poca materia. Capaz que no en todos los sectores, digo, un economista, por ahí sí, pero en otras profesiones... Y muchas profesiones también. Creo que se evalúa, ¿no? Que se van a trabajar al exterior, porque también es una realidad. Se preparan acá justamente, y después no contamos con eso. Yo creo que la reforma que va a una convergencia, que le va a dar una estabilidad, recordemos que constitucionalmente el Estado tiene la obligación de no dejar caer ningún sistema, pero obviamente me parece que tiene que haber un equilibrio. Ningún sistema previsional es autosustentable. Recordemos que para pagar, por ejemplo, las jubilaciones, entre 7 y 8% de IVA que pagamos todo por todo, va para pagar las jubilaciones de BPS también. Me parece que hay que acompañar, sí, lo que son los cambios demográficos. Obviamente el Uruguay es un país envejecido, donde lamentablemente cada vez nace menos gente y la gente vive más, por lo cual eso se ve reflejado y es un problema para los sistemas previsionales, pero ante el problema lo que tiene que haber es una celeridad y una seriedad y responsabilidad para actuar en consecuencia. En suma, ¿ustedes creen que puede haber algunas modificaciones? ¿Esperan que eso ocurra? Mencionabas una, que es como, por ejemplo, cómo está dispuesto los ajustes de los timbres profesionales y ver si eso puede aliviar un poco la cuota de los afiliados, por poner una idea hipotética arriba de la mesa, pero digamos, serían ese tipo de ajustes porque tampoco hay mucho tiempo para un rediseño del sistema en general, ¿no? No, también los aportes de los jubilados a nosotros nos parece que son excesivos y obviamente los aportes a los trabajadores. Ahí la carta que seguramente va a tener el oficialismo es
que si no se vota un proyecto de ley se va a caer en default, ¿no? Entonces, de alguna forma puede especular con que el Partido Nacional va a terminar apoyando un proyecto para no llegar a ese extremo. Bueno, eso sería más complicado. A mí el argumento igual que más me interesaría es saber cómo no votaste el 2023 y votaste esta. A mí la verdad que es una pregunta que es un ejercicio que me genera una expectativa importante. a todos, porque si en el alguna otro manera. era malo, que es mucho peor, no lo votaste y ahora lo vas a votar. Sí, creo que a forma de chantaje me parece que no es la forma tampoco. Nosotros vamos a buscar un proyecto que sea justo y posible, y en relación a eso trabajar para que tanto los jubilados como los trabajadores paguen lo mínimo posible para tratar de solucionar un problema que muchas veces obviamente les vino por mala gestión, por malos controles y por falta de previsión. Muy bien, Pedro Gideonian, diputado del Partido Nacional. Muchas gracias por haber venido. Un gusto estar con ustedes. Que tengamos Muchas mejor día. gracias. Gracias. Bueno, nos tenemos...